Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal El Charro en Vivo. Yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia indignante. Y es que no solamente le dieron 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya y a los panistas 52 millones de pesos para aprobar esta reforma energética que tanto daño le hizo a nuestro país, sino que el día de hoy sale a la luz que además de estas migajas que les dieron para vender a nuestra nación, les entregaron departamentos de ultra super lujo en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Así es, familia, estos personajes, por su gran ambición, decidieron vender los recursos naturales de nuestro país. Esto obviamente no puede quedar impune, y es que ya no se puede permitir que personajes de esta calaña hagan negocios a costa de todas y todos los mexicanos, y menos poniendo en peligro la soberanía de nuestra nación. Pero ¿qué es lo que se dio a conocer el día de hoy y dónde están estos departamentos de ultralujo? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que, familia, hace unos días Emilio Lozoya dio la nota de la semana, y es que se dio a conocer que Ricardo Anaya y los legisladores panistas recibieron sobornos para aprobar la reforma energética y todas las iniciativas que se encontraban dentro de este supuesto pacto por México, que al final resultó el Pacto contra México, integrado por el Partido Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y el PRD. Además de esta nota, se dio a conocer que Odebrecht dio dinero para la campaña de Enrique Peña Nieto. Lozoya revela pagos de Odebrecht para campaña de Peña y sobornos a Anaya y a otros panistas. Emilio Lozoya reveló que la empresa brasileña Odebrecht pagó $4 millones que fueron usados para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en el 2012, en específico para el pago de la consultora de extranjeros en materia electoral, contratados por el entonces coordinador de la campaña, Luis Videgaray. Asimismo, según publicó el diario Reforma, el exdirector de Pemex, quien es testigo protegido del gobierno actual, informó que pagó sobornos por un monto de 52.380.000 pesos a legisladores del Partido Acción Nacional que aprobaran las reformas del Pacto por México. De ese monto, según Lozoya, 6.8 millones de pesos fueron para Ricardo Anaya, quien era presidente de la Cámara de Diputados cuando se discutió la reforma energética del 2013. Y a mi familia, cuando yo leí la nota, se me hizo muy poquito el dinero que le entregaron a estos panuchos mugrosos, porque al final hicieron negocio en perjuicio de todas y todos los mexicanos. Pues el día de hoy se reveló más información, y es que además de este dinero se les entregaron departamentos de ultra super lujo en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Por cierto, que parte de lo que se espera saldrá de las acusaciones de Lozoya, quien esta semana ya declarará ante el Ministerio Público, es el destino que tuvieron los sobornos millonarios que presuntamente recibieron los diputados y senadores que aprobaron la reforma energética. Una buena parte del dinero que recibieron los legisladores, sobre todo los del PAN, la invirtieron en comprar departamentos en lujosas torres del Paseo de la Reforma. Una de ellas es Reforma 27, donde por cierto vivían Ricardo Anaya y varios diputados más, y la otra torre está ubicada en Reforma 77, donde varios senadores de aquella legislatura compraron departamentos en los que vivían cómodamente porque les quedaba a una cuadra del Senado. Había entre los legisladores propietarios panistas y también perredistas que fueron parte de este boom inmobiliario y que utilizaron los recursos que recibieron en sobornos para pagar enganches o hasta departamentos completos, según el nivel de cada legislador y las comisiones a las que pertenecía, porque ahí en esas torres lujosas vivían, dicen algunos senadores y diputados de aquellas legislaturas, no solo los que dieron su voto a la reforma energética, sino a la educativa, la fiscal, la de telecomunicaciones y algunas otras en las que el gobierno de Enrique Peña Nieto también pagó generosos apoyos económicos, según afirma el que fuera coordinador de diputados del PT y actual líder del Senado, Ricardo Monreal. Que tantos departamentos y
y condominios se habrán comprado durante la aprobación de las reformas estructurales del peñismo del 2013 al 2015. Y a mi familia, esta nota no se me hace descabellada, porque estos personajes lo primero que hicieron pues fue derrochar el dinero que es de todas y todos los mexicanos. Pero esto debe de indignarnos a todos nosotros, familia, porque nos habla de la red de corrupción que existía en sexenios anteriores y que hoy se tiene que evitar y limpiar prácticamente toda la administración pública, no solamente en el ente federal, sino también en los estatales y municipales. Por ello, se tiene que poner pilas el presidente Andrés Manuel López Obrador para castigar a todos estos corruptos. Y aquí es donde entra Alejandro Gersmanero, porque cada vez sale más información y debemos de ver resultados de todo esto que está cantando Emilio Lozoya. Aquí tenemos algunas de las imágenes de estos edificios que compraron los panistas. El que tenemos en estos momentos en pantalla es Reforma 27 y podemos ver, familia, el lujo de estos departamentos. Son ultra lujosos. Aquí tenemos algunas imágenes de este edificio y nos damos cuenta, familia, que al final estos personajes veían como negocio a nuestro país. No lo podemos permitir. Aquí están las imágenes de cómo se ve de día y de noche. También los planos de cómo se construyó este edificio. Vean nomás qué chulada de edificio, pero qué triste que esté manchado por la corrupción en perjuicio de todas y todos los mexicanos. Y no me sorprende que muchos de los edificios que se han construido también tengan que ver con corruptelas. Aquí tenemos el de Reforma 77, que también es mencionado en esta nota que se da a conocer. Vean la forma de herradura que tiene el departamento y veamos cuál es su costo. La renta de cada departamentito chiquito, austerito, es de 23,000 pesos. Lo podemos ver normalito, todo tranquilo, pero hay otros departamentos que ahí sí se vuelan la barda y cada uno de estos cuesta 4,497,000 pesos. Veamos las imágenes. Y como vemos, pues son prácticamente casas lujosísimas. Aquí lo que debemos nosotros de exigir, familia, es que estos departamentos también sean incautados. Y es lo que tiene que buscar la fiscalía. Porque al final el dinero con el que fueron adquiridos es de la nación, es de todas y todos los mexicanos. Por ello, se tiene que aplicar la ley de extinción de dominio. Esta información, familia, es complementaria a la que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en la mañanera del viernes. Y es que Loret de Mola, así es, familia, Carlos Loret de Mola documentó los grandes actos de corrupción y cómo se consumaban estos en la mismísima oficina de Enrique Peña Nieto. Aquí en su canal les platicamos que le damos el beneficio de la duda a este periodista chayotero porque él fue muy cercano a todos estos personajes corruptos y al final, pues obviamente, le contaban uno que otro secretito. Muchos de los acuerdos corruptos del gobierno de Enrique Peña Nieto se hacían en la propia oficina del expresidente priista en la residencia de Los Pinos. Así lo aseguró el periodista Carlos Loret de Mola. Peña Nieto solía hacer los amarres con gobernadores y legisladores de alto perfil, votos a cambio de recursos presupuestales con margen de discrecionalidad para que a la hora de ser asignados generaran una comisión, relata al comunicador de su columna El Universal. Loret de Mola señala que una vez que se concluía la negociación, Peña Nieto levantaba el teléfono rojo de su oficina y llamaba a su secretario de egresos de Hacienda, Fernando Galindo, a quien le ordenaba darle tantos millones a determinado personaje. Lo que seguía, dice el periodista, era una minuciosa operación para darle forma legal al asunto. De ello se encargaba Isaac Gamboa, quien se desempeñó como titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de Hacienda en el sexenio pasado y quien falleció después de un atentado hace 2 meses en Morelos por un crimen pasional. Aquí lo platicamos, familia. Estos personajes
Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, tienen muchísimo que perder y obviamente quieren quitar todas las pistas y huellas que dejaron en el camino. Por ello, este fallecimiento de Isaac Gamboa Lozano prendió los focos rojos porque ya estaba siendo investigado por la mismísima Unidad de Inteligencia Financiera, porque sabían el gobierno de la 4T que este personaje podía cantar, y ahora sí ya iba a estar todo listo, todo este entramaje para ir en contra de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray. Por ello decidieron mejor deshacerse de Isaac Gamboa. Aquí tenemos en la imagen al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en la mañanera presentó otra columna de Carlos Loret de Mola, donde habla cómo Emilio Lozoya le daba el dinero a estos diputados panistas y a todos aquellos que recibieron sobornos para aprobar estas reformas que al final perjudicaron a nuestra nación. Escuchemos. Paladín. Hace 5 días. De la verdad. A ver. El 21 de julio, las cajas fuertes de Lozoya, escribió Carlos Loret de Mola en el Universal. Lo importante de esos departamentos, los de Lozoya, eran sus cajas fuertes. Medían como 1,5 metros de altura. Les cabían más cash de lo que pudiera uno imaginar. Las cajas fuertes estaban en departamentos de la zona de Polanco en la Ciudad de México y solo se abrían bajo las órdenes de Froilán Gracia García, brazo derecho del entonces director general de Pemex, Emilio Lozoya. ¿Para qué servía ese cash? Para sobornar políticos en el marco de la aprobación de la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Así me lo revelan fuentes a quienes consulté buscando detalles sobre el modus operandi de Emilio Lozoya para lograr la aprobación de la reforma energética y que ahora le da acceso al privilegio de ser testigo protegido del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los fajos de billetes solían entregarse en bolsas de Louis Vuitton y otras boutiques carísimas que iban engrapadas en la parte superior para evitar que se viera el contenido. A veces se entregaban en los departamentos, a veces en la torre de Pemex, pero cuando se perdió el pudor, se veía a los legisladores al terminar sus jornadas de trabajo desfilando en los pasillos de las cámaras de diputados y senadores con sus bolsas de marca rumbo al estacionamiento para guardarlas en las cajuelas de sus coches. Los nombres de quienes recibieron dinero lo saben muy pocos, pero entre ellos sin duda están Emilio Lozoya y sus operadores Froilán Gracia y Carlos Autrey. En las negociaciones de la reforma energética, los funcionarios solían decir que gastarse millones en sobornar legisladores era un costo mínimo frente al dinero que iban a entrar con los contratos de la reforma energética, según testigos de los encuentros. Es que, familia, estos personajes no tienen madre, discúlpenme la palabra, pero no tienen madre, porque veían a nuestra nación, a nuestro gran país, como una mina de oro. Ellos querían apropiarse prácticamente de México y eso no lo podemos permitir. Por ello, todo esto, qué bueno que está saliendo a la luz, que el presidente está poniendo todo el empeño para que se conozca esta red de corrupción que por muchísimo tiempo estuvieron aquejando a nuestra nación. Aquí tenemos la Ley Nacional de Extinción de Dominio y es lo que se le tiene que aplicar a Ricardo Anaya y a toda aquella persona que haya participado en actos de corrupción y que tenga bienes. ¿Qué se busca con la Ley de Extinción de Dominio? Pues que se les quiten todo lo que tengan, familia, todos sus bienes materiales, por ejemplo sus casas que consiguieron a costa de los mexicanos, que se les retiren para que pueda subsanarse todo el dinero que se robaron por muchísimo tiempo. Y aquí tenemos que fue una de las modificaciones últimas que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que el artículo primero nos habla cuándo puede aplicarse la extinción de dominio, y en el apartado F nos maneja uno muy importante: delitos por hechos de corrupción. Tiembla Ricardo Anaya, tiembla Enrique Peña Nieto, tiemblen todos, porque ya no puede ser posible que sigan viviendo con total impunidad, y hoy se está dando un gran paso. Ahora esperemos los resultados y que estos bienes se regresen a nuestra nación. Y bueno, eso sería prácticamente todo de mi parte. Si a ti te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal, le des click a la campanita, pero sobre todo me ayudes a compartir este video para que más ciudadanos estén informados. Yo soy Pepe Ramírez,
Hasta la próxima.